Bienvenidos a la unidad 2 de la materia de Introducción al Servicio del Turismo y la Hotelería. Mi nombre es Julieta Ibarra, soy la docente a cargo de los contenidos y hoy vamos a estar abordando la unidad número 2, que trata sobre los efectos de la actividad. Recordemos que en la unidad número 1 estuvimos viendo la conceptualización de la actividad turística, el funcionamiento a través de lo que conocemos como sistema turístico y analizamos un poco tanto la evolución como los componentes, además del patrimonio turístico o este bien o este conjunto de bienes y servicios turísticos que de alguna forma motivan a los viajantes, a los viajeros, a los turistas a trasladarse fuera de su lugar de residencia para llegar y realizar actividades turísticas en otra comunidad que no sea la de su propia residencia, ¿sí? Recordemos también que el fenómeno turístico tiene como una condición tener un pernocte o tener más de 24 horas en el lugar visitado, ¿sí? Vamos entonces a comenzar a hablar de los efectos, ¿sí? O los calificadores del turismo dentro de, a lo largo de lo que es de su ejercicio, ¿sí? Bien. Habíamos dicho también en la unidad número 1 que la actividad turística era una actividad productiva que tiene un proceso comercial y que a su vez obedece a una cadena de valor que por ese tipo de producción genera divisas, ¿sí? Y redistribución de la renta. Cuando hablamos de generar divisas, estamos hablando de que divisas extranjeras, monedas extranjeras o dinero extranjero ingresa a nuestra propia balanza de pagos y que ese dinero ha sido ganado o obtenido fuera de nuestro sistema económico. Si estamos hablando de un producto turístico argentino, estamos diciendo que la moneda extranjera de un extranjero ingresa a nuestra circulación nacional y que no fue obtenido dentro de nuestro mercado laboral, sino de afuera, ¿sí? Parece un concepto bastante, básico, pero al momento de analizar después lo que es el gasto turístico, esto lo tenemos que tener bastante en claro para poder después saber bien cuál fue el resultado de esa balanza turística o esa balanza comercial. Como en cualquier nación puede ser, o país, puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? Bien, otro punto que vamos a tener en cuenta es conocer bien cómo es esta injerencia turística, que es lo que les decía, si la balanza es positiva o negativa, dependerá para qué lado van o vienen los turistas, ¿sí? Y también vamos a ver un poco los impactos negativos, positivos y negativos. Siempre es positivo y negativo, tanto en cuestiones, económicas, como también sociales y también ambientales, ¿sí? No olvidemos que también nosotros estamos operando o tenemos un atractivo que muchas veces es de tipo natural, su categoría es natural, con lo cual el hecho de, aunque sea pararse a mirar a la distancia, eso también influye o tiene un efecto de carga al medio ambiente, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la parte económica, que era lo que estábamos un poco, de lo que yo les venía profundizando un poco en cuestiones de que si es negativa, si es positiva, y esto de que influye en la balanza de pagos de un país, ¿sí? Primero hay que saber bien qué es una balanza de pagos. La balanza de pagos es las cuentas que tiene una nación
¿sí? De entrada y salida de dinero, de entrada de materia prima o digamos, de importación o de exportación o de transacciones comerciales con el mundo, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de turismo decimos que el turismo en sí puede ser un tipo de exportación no tradicional, ¿sí? ¿Por qué es un tipo de exportación? El intercambio, digamos, de divisas internacionales en contraprestación de un viaje, es decir, que el extranjero esté visitando nuestro país, lo que lo hace no tradicional es que nosotros no estamos exportando un producto, sino que el producto lo tenemos acá, en el país, dentro de la frontera, y que el extranjero es el que se traslada a visitarlo y que eso nos, digamos, nos suma o nos inyecta digamos, un pago en moneda extranjera y que influye en nuestra economía, ¿sí? Si nosotros lo analizamos esto como una exportación tradicional, la diferencia que hay con una exportación tradicional es que nosotros enviamos un producto, una materia prima, llámese soja, carne, grano, lo enviamos y recibimos por el pago de ese envío moneda extranjera y que se inyecta en nuestra economía. Pero nosotros tenemos que sacar ese producto, digamos, cosecharlo, embalarlo y enviarlo, ¿sí? Acá lo que hacemos simplemente es esperar al turista para que pueda consumir los bienes y servicios de, eh, que estén relacionados con el atractivo, ¿sí? Por eso decimos que el turismo es una actividad comercial o un tipo de exportación no tradicional y que influye directamente a la balanza de pagos nacional, ¿sí? Hay un montón de cifras relacionadas con cuál es el gasto, primero, cuál es la afluencia o el aforo de turismo internacional hacia nuestro país, cuál es el gasto promedio o diario que tiene ese aforo. Recordemos que muchas veces no es algo que se dé por sentado, que por más turismo que venga, por mayor cantidad, es mayor la inyección de dinero a la balanza de pagos. A veces puede suceder lo contrario. En el caso de que se inyecte, porque ha sido una temporada muy buena y han venido muchos turistas y realmente ha sido óptimo, hablamos de que la balanza turística es positiva, ¿sí? ¿Qué sucede cuando el turista nacional, es decir, nosotros como argentinos, nos vamos hacia otro destino extranjero? Bueno, la balanza turística es negativa. Quiere decir que todos los recursos o el dinero que se ganó en el sistema nacional se llevan a invertir o a gastar a otro país, ¿sí? Con lo cual ahí estaríamos hablando de que es negativa. Nuestro país, a pesar de que tiene muy buen aforo año tras año y que siempre fue en crecimiento, también ha tenido una balanza turística negativa, porque también es real que muchos nacionales o muchos argentinos deciden pasar sus vacaciones fuera del país, ¿sí? Lo más popular o lo más conocido es el turismo en Uruguay, en países limítrofes, turismo en Uruguay, turismo en Brasil, por diferentes razones, pero bueno, más allá de la motivación, hay una balanza turística negativa y que también, así como contamos lo positivo, dijimos vamos a contar lo negativo, ¿sí? Perdón. Bien. Dicho esto, nosotros tenemos diferentes puntos de registro de los turistas extranjeros, ¿sí? Vamos a hablar principalmente del turismo internacional, que lo vamos registrando en las terminales internacionales oficiales, ¿sí? Aeropuertos, terminales de autobuses y demás, y que lo que hacemos es contar el aforo. Bien.
Eso por un lado. ¿Qué sucede con el gasto turístico? ¿Sí? Y para esto vamos a tener que hacer un pequeño paréntesis para analizar qué es el gasto turístico o cómo está compuesto. ¿Sí? Un turista extranjero que inicia el pago de un paquete turístico afuera del país, ahí ya empieza a inyectar de alguna forma a nuestra balanza de pagos sus divisas, ¿sí? El proceso de comercialización es siempre por el pago de una orden de servicios que será dada en destino, todo esto por contrato. Los contratos tienen distintas cláusulas, eso lo van a ver en otras materias más en profundidad, pero es como un prepago, ¿sí? Y este prepago lo que hace es adelantar una parte del dinero, porque todo se hace por un porcentaje, y que a veces se hace el pago total previo al viaje o cuando se llega a destino, ¿sí? En definitiva, ahí ya se inicia, se dinamiza esto del gasto turístico y se empieza como a expandir a los diferentes servicios que se van contratando, ¿sí? ¿Por qué hablamos de que el turismo tiene un efecto multiplicador? Porque en realidad puede ser que se inicie con la compra de un paquete, pero que desencadena diferentes órdenes de pago hacia otros servicios. Recordemos nuevamente que el sistema turístico está compuesto por varios subsistemas y que cada uno tiene su función, con lo cual la inyección de dinero va a ser a través de todos estos subsistemas. Además del que se hace en forma directa. Vale decir que nosotros entonces en los efectos económicos podemos encontrar algo que es directo y algo que es indirecto, ¿sí? Bien, vamos a hablar de lo directo. Lo directo es, en definitiva, todo aquello que genera o se desencadena la orden de pagos por una serie de servicios, ya sea de restauración como de transporte y demás, donde se hacen ya el prepago a través de un organizador o en forma independiente. Esto, no nos olvidemos que estando un intermediario o no, el turista va a terminar comprando sus servicios, ¿sí? Perdón, nuevamente ahí. Entonces, ¿qué tipo de gastos son directos? Los gastos directos son los que tienen que ver con la restauración y el hospedaje, hoteles, restaurantes, todo lo que tenga que ver con gastronomía, ¿sí? El pasajero llegó al aeropuerto y se tomó un refrigerio, bueno, ese gasto ya cuenta como un efecto económico del turismo, ¿sí? Hacia la economía local. Y a medida que se va terciarizando, ¿sí? O se va, digamos, se va filtrando a través de las diferentes actividades, se va haciendo más indirecto, ¿sí? Vamos a ponerle ejemplos a esto. Si un turista circunstancialmente está visitando una localidad y se enfermó y fue a la farmacia y compró un medicamento, ese gasto también está relacionado con el turismo. ¿Por qué? Porque ese gasto viene de parte es de un turista, ¿sí? Si fuera de un lugar, de una persona que no es extranjera y que está realizando turismo, pero que está dentro, digamos, es nacional, está dentro, está nacionalizado dentro de nuestro país, estamos hablando de una redistribución de renta, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente el señor que es nacional y está visitando eventualmente una localidad turística y está haciendo un gasto, los medios o el dinero con el que obtuvo para poder pagar sigue siendo dentro de nuestro sistema económico, ¿sí? No así el del turista. El del turista, volvamos a recordar que una de las condiciones era que no estuviera inmerso dentro del mercado laboral local, sino que sea extranjero, con lo cual ahí ya eso es un efecto, digamos, económico derivado del turismo.
Bien. ¿Qué otra cosa está relacionada o que es multiplicador? Hablábamos de que hay bienes que son materiales y que se compran, y hay bienes que están compuestos, son inmateriales y que están compuestos por el servicio. Todos los sueldos que se pagan por parte de un empleador que produce un servicio turístico está, digamos, alimentado por ese dinero, ¿sí? Por ese dinero que pone el extranjero y que paga. Una habitación, digamos, la renta de una habitación, la renta de un automóvil, la renta de alguna instalación, ¿sí? O un servicio turístico, todo eso se multiplica y va a parar hacia el pago de sueldos que tienen que ver con la prestación de ese servicio turístico. Y entonces acá volvamos a repetir esto de la complejidad, que es un servicio hecho por hombres o digamos por el ser humano hacia otros seres humanos, ¿sí? Bien, podemos tener, y acá vamos también a hacer un parate y una aclaración, podemos tener toda la tecnología incorporada al servicio de la actividad turística y hotelera y gastronómica, pero sí o sí en algún momento el turista va a buscar el contacto y de hecho lo va a obtener, por más automatizado que esté, lo va a tener con otro ser humano. Eso es inevitable, esa es la esencia tal vez más, más buscada a veces de lo que es la actividad turística y hotelera, ¿sí? Gastronómica también, por supuesto. Estamos siempre hablando de los pilares más necesarios o básicos para que podamos hablar de un fenómeno turístico. Bien, ¿qué sucede? Toda esa inyección de, digamos, de dinero extranjero se va a establecer en la comunidad residente, ¿sí? Que es la comunidad que el turista visita. Vamos a hablar de la comunidad residente o población local siempre, y que, digamos, el aforo o demás va a tener este tipo de impacto económico. Después nos faltará hablar vamos a ver que hay sociales y ambientales, ¿sí? Pero en este caso hay algo que es importante que veamos en profundidad, y es esto de la actividad económica y cómo podemos llegar a medir cuál es el gasto, porque en definitiva también nosotros o una comunidad realmente va a evaluar todos estos efectos en relación a que si es conveniente o no, tanto para la comunidad residente como para el medio ambiente. Va a evaluar si les conviene hacer una apertura turística mayor o si realmente es conveniente empezar a tomar medidas no para restringir, sino para prevenir algún impacto negativo, ¿sí? Bien, la cuenta satélite. La cuenta satélite es una herramienta que sugiere la Organización Mundial de Turismo que, digamos, la incorporación de una cuenta satélite es poder medir, y a esto va el concepto de analizar si realmente es conveniente la actividad, ya sea que se realice o dentro de un plan turístico vigente, modificar alguna parte del programa para poder prevenir algún impacto negativo, ¿sí? O mismo si se quiere optimizar esta herramienta turística o esta digamos, esta actividad económica para poder obtener mayor beneficio, ¿sí? Siempre estamos hablando de evaluar, porque de hecho la actividad turística surge como algo espontáneo en las localidades, pero con el correr de los años se debe, o por lo menos las autoridades, las administraciones nacionales deberían de evaluar año a año cuál es realmente el beneficio, cuál es el impacto negativo y cuál es el parámetro a seguir hacia otros, digamos, a generaciones futuras, ¿sí? Estamos hablando más de planes anuales, estamos hablando ya de planes un poco más a futuro, ¿sí?
Bien, la cuenta satélite entonces les decía que es una herramienta que sugiere la Organización Mundial de Turismo para poder medir eh, la cantidad de dinero que se inyecta al sistema económico local en cuanto a cantidad y en cuanto digamos, a este efecto multiplicador, ¿sí? Son sugerencias y no imposiciones, porque recordemos que la Organización Mundial de Turismo es una ONG, que eso, bueno, en las siguientes unidades lo vamos a ver en profundidad. Son sugerencias a nivel intergubernamental para poder de alguna forma llevar a cabo o sugerirles a todas las administraciones nacionales de turismo del mundo cómo poder eh, prevenir impactos negativos, optimizar la actividad turística como una actividad económica y a su vez cómo realizar una actividad responsable, ¿sí? Esto es algo que lo vamos a estar, siempre lo vamos a estar recordando, y sobre todo cuando hablemos de impactos ambientales, de que debe haber un ejercicio responsable de actividades turísticas, hoteleras y demás, para poder preservar el medio ambiente, porque es, bueno, es algo de público conocimiento, es nuestra casa y es lo que tenemos. Si bien estamos hablando de que ya va a haber visitas hacia otros lugares del universo, por ahora nosotros estamos en el planeta Tierra y es lo que tenemos que cuidar, ¿sí? De hecho, la actividad turística es una de las actividades comerciales que más aboga por digamos, la protección y evaluar el impacto medioambiental y social que tiene la actividad para que sea rentable y redituable a generaciones futuras, ¿sí? Eso lo vamos a estar siempre remarcando. Bien, entonces, volviendo entonces a la cuenta satélite, acá lo que tienen es un esquema de lo que serían los productos y actividades que genera, ¿sí?, la actividad turística. Un poco, digamos, no es total, no abarca todo, pero es una forma de poder identificar qué actividades pueden entrar, ¿sí?, dentro del fenómeno turístico, y que podamos nosotros hacer un análisis de las divisas por las cuales se va filtrando esta inyección de dinero, ¿sí? Bien. Vamos a ir ya concluyendo con cuál es, digamos, el impacto en general, pero sobre todo con el económico que tiene la actividad y el aforo de turismo extranjero hacia una comunidad residente. Y es esto de que tiene, obviamente, en principio, un impacto positivo, porque todo lo que sea inyección de divisas hacia una nación es, por supuesto, en forma lícita y en forma ordenada, optimiza la balanza de pagos de un país. Por otro lado, es una de las actividades que mayor empleabilidad tiene, genera muchísimos puestos de trabajo, directos e indirectos, no solo aquel que trabaja en un hotel o trabaja en una agencia es dentro de estar relacionado a la actividad turística, sino que también aquel que provee al hotel, al restaurante, aquel que facilita o implementa tecnologías hacia una agencia de viajes para que pueda comunicarse, también está relacionado. Digamos que el efecto multiplicador vale decir que es por inyección de dinero y por generación de puestos de trabajo, ¿sí? Los
este tipo digamos, de medición que hablábamos de la cuenta satélite es necesario y es, digamos, una herramienta primordial al momento de medir cuánto realmente es redituable o cuánto puede optimizarse la actividad turística en una localidad. Hablamos de lo económico, pero no olvidemos también que está el impacto social y el impacto ambiental, ¿sí? Vamos a ver dentro de la unidad, recordemos que hay varios ejemplos dentro de lo que ustedes van a encontrar en el material de la unidad, donde hay efectos positivos y negativos sociales, en los cuales las comunidades residentes están más abiertos a recibir turismo extranjero, como también otras que realmente están cerrados, ¿sí? o tienden a cerrarse. Vamos a ver también ahí que hay toda una problemática que debe ser atendida, ¿sí? Y debe ser, digamos, tomada en cuenta por parte de las administraciones nacionales de turismo y los organismos no gubernamentales que participan para poder de alguna forma concientizar y favorecer a digamos, los operadores que tratan de que de alguna forma una región que por ahí no esté dentro de un sector productivo porque no tiene el recurso, se lo pueda, digamos, de alguna forma a través del turismo integrar al sistema productivo nacional, ¿sí? Bien, finalmente, y esto es un punto importante porque también nos sirve para abordar la siguiente unidad, la unidad número 3, lo importante que es planificar y gestionar planes de turismo o políticas turísticas con todos los agentes que conforman el sistema, ¿sí? Los operadores y el atractivo sin una buena gestión y reglamentación no podrían hacer nada, digamos, no podrían hacer un uso o desenvolver una actividad ordenada y sustentable. Para eso necesitan de políticas y necesitan de regulaciones que les sirvan para que puedan hacerse procesos productivos sustentables, ¿sí? Volvamos otra vez a ese concepto, lo sustentable o lo sostenible, sostenible hablamos a corto y mediano plazo, sustentable a largo plazo, es necesario en nuestra actividad para hacer el uso responsable y que siga siendo una actividad productiva, pero a la vez responsable en cuanto a los recursos y recursos naturales y obviamente la inclusión de la comunidad residente, ¿sí? Bueno, de esta manera vamos a finalizar la unidad número 2. Los invito a hacer todas las consultas y acotaciones, incluso ejemplos que tengan para poder enriquecer un poco el intercambio a través del foro. Nos vamos a encontrar en la próxima unidad, la unidad número 3, que vamos a hablar de competitividad, para saber de qué se trata esto de la competitividad en turismo y que vamos a incorporar de alguna forma nuevamente contenidos que ya vimos en la unidad número 1, recordar e incluirlos de la unidad número 2, que son las de los impactos, y bueno, entonces, volver digamos, a tener este concepto de competitividad turística y de qué forma se da, que es bastante particular. Así que bueno, los despido y nos vemos la próxima clase.